Ya, iniciando el podcast en el área de educación superior en Bolivia, el primer punto que vamos a tocar en este podcast es la evolución de la educación superior en el campo profesional. Tomamos en cuenta que el campo laboral tiene ciertas competencias que requiere el trabajo conjunto con la educación. Normalmente las empresas requieren un enlace con las universidades para poder tener profesionales de alta gama, para poder cumplir los requerimientos actuales en esta época que estamos ya en el siglo XXI, donde nosotros y los profesionales tienen que llegar a satisfacer las demandas actualmente con mayormente las inteligencias artificiales, manejo de software más modernos y a la vez poder rendir con mayor amplitud en estos campos, no solamente dejando en cuenta ciertos requerimientos que anteriormente hacíamos. ¿Qué quiero decir? No hay que dejar lo anterior, es decir, la parte tradicional, sino hay que llegar a tener un enlace para poder trabajar de la parte tradicional y la parte moderna, tomando en cuenta las competencias modernas. De igual forma, tenemos que tomar en cuenta esta realidad en Bolivia o en la educación, que normalmente hay dos áreas que normalmente aplican, la área teórica y la área práctica. En las demás profesiones, como ingeniería, licenciatura en economía, o contadores, o ingenieros comerciales, medicina, el área de abogados, el área arquitectónica y todas las áreas que vienen, hay las áreas teóricas y prácticas, donde normalmente las universidades son más conocidas para las áreas teóricas. Muy pocas tienen la área práctica. Intentan incrementar laboratorios, intentan ver la parte práctica donde normalmente hacen la realidad, pero es un poco limitado porque para poder llegar a tener una parte práctica necesita cierta carga práctica real en el campo laboral tal vez o en el campo profesional, donde el pénsul tal vez de las universidades no abarca mucho esto. Personalmente se recomienda incrementar más carga horaria a la parte práctica, no solo a la teórica. De igual forma tomamos en cuenta la parte teórica práctica como dijimos, pero también no tenemos que dejarnos de retraso a la parte virtual. Es decir, normalmente nosotros estamos en una época ya más grande en el área virtual. Normalmente las clases de posgrado ya son de forma en línea, que normalmente podemos trabajar, hacer un diplomado, una maestría, un doctorado a nivel internacional, se podría decir, desde Bolivia a diferentes países. Pero eso, como se lo menciono, son más teóricos, no es más práctico. En comparación de pregrado, se recomienda la diferencia práctica, pero cuando ya llegamos a unas especialidades o actualizaciones en diferentes campos, se requiere la educación en línea. Es más sencilla, no quiero decir que es más fácil, sino es más fácil poder conectar, acomodarse al trabajo personal, porque los profesionales ya están trabajando en una buena mayoría, el cansancio, algunos están trabajando, les puedo decir, y estudiando al mismo tiempo, sacando tiempo de donde sea, y eso ayuda mucho para que nosotros podamos alcanzar a más personas y nos abarca muchas áreas nomás, no solamente a una pequeña. Antes la educación, cuando era un posgrado o una especialidad que quiere presencial, había ciertas horas, entrar 7 hasta 10 de la noche, a partir del trabajo ibas cansado, no se podía escuchar, a veces había profesionales donde se dormían y todo lo demás. Actualmente no, ya lo abarca más sencillo, es más fácil, más cómodo para algunos. Ahora, acá también tenemos que tomar en cuenta que ha habido, te puedo decir, aplicaciones de software modernos para algunos profesionales que no tenían ese abarque en la área digital. En cuenta que la parte después del COVID ayudó bastante en la educación para mejorar, ¿qué cosa? La educación virtual. Actualmente en Bolivia no había esa temática y ha sido un salto bastante grande, especialmente para la gente con un poco de edad mayor. Para los jóvenes actuales ha sido más fácil, más han podido manipular este software, han podido manipular las aplicaciones y ya han podido trabajar de una manera más fácil, no ha sido tan complicado comparado con los profesionales. Por eso había tal vez un poco de discriminación, pero en la actualidad
ya está pudiendo solucionar poco a poco estas deficiencias. Cabe recalcar que no es un gran avance que hemos tenido, pero ha habido un avance bastante. No podemos decir que es un 100%, podríamos decir que ya hemos llegado a un 30-40%, que estamos haciendo poco a poco el avance. Muchas gracias.